Latina 2025 es el nombre de la conferencia que el analista político y ensayista peruano Álvaro Vargas Llosa presentó este viernes en los diálogos bicentenarios en el Palacio de la Moneda. En esta exposición, el periodista pronostica que en el próximo tiempo surgirá la Alianza del Pacífico como una forma también de agrupar a diversos países de la región. Vamos a profundizar de este y otros temas que también marcan la contingencia en nuestro país y sin duda también las relaciones chileno-peruanas. Por eso que vamos a conversar a Álvaro Vargas Llosa. Muchas gracias por estar junto a nosotros. ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes. Así que participando de estas conferencias bicentenario. Así es, una gran idea, porque, en fin, me imagino que de cierta forma sirve para que los políticos no se olviden de que las ideas importan y los intelectuales no se olviden de que las ideas realmente sirven cuando aterrizan en la realidad, ¿no? De modo que ayuda un poco a empatar ambas cosas. Y en ese sentido, uno de los temas que llamó la atención, y también sé que de las preguntas que le hicieron tienen que ver justamente con las relaciones entre Chile y Perú, sobre todo cuando se está a la espera de un resultado de este diferendo marítimo, pero al parecer todo ha sido como en buena ley, se podría decir. Ha habido un cierto respeto, las relaciones chileno-peruanas se mantienen bastante bien. Yo no había visto las relaciones en este nivel así de óptima en mucho tiempo. Creo que las relaciones se han profundizado, han madurado muchísimo. Hemos aprendido ambas partes a sobrellevar, digamos, los periódicos, en fin, obstáculos que puede haber en el camino con mucho sentido de largo plazo y a superarlos, por tanto, con rapidez. Y por eso yo soy muy optimista. Pase lo que pase, nadie tiene la bola de cristal, no sé lo que va a pasar, pero pase lo que pase en La Haya, yo estoy seguro de que la parte que salga, en fin, más en desventaja, si se quiere, frente al fallo, siempre alguien tiene que ganar un poco más y alguien tendrá que perder un poco más, superará rápidamente esa situación y estoy seguro de que se van a reencaminar rápidamente las relaciones otra vez. Eso, independiente de que tal vez en nuestro país, al ser un año electoral, ese resultado pueda tener o pueda cobrar una mayor relevancia, ¿no es necesariamente así, cree usted? Sin duda es un factor, pero yo creo que hay suficiente madurez hoy día en la clase política, en el sector, digamos, de toma de decisiones, en ambas partes, para entender que definitivamente tenemos mucho más que ganar si las relaciones no se ven afectadas por ese fallo que lo contrario. Incluso si hay, como normalmente hay, sectores, digamos, un poco más recalcitrantes, pero yo creo que hoy día los sectores determinantes, digamos, tienen esa visión de largo plazo. De hecho, a pesar de que los alegatos orales, por ejemplo, en La Haya, como era perfectamente previsible, hubo momentos de tensión, sí, claro. La verdad es que muy poco tiempo después ya las relaciones estaban otra vez reencaminadas. En otra época eso no habría ocurrido con tanta rapidez. ¿Y usted a qué cree que se debe eso? ¿Tiene que ver tal vez con las conducciones de los países, tanto de Ollanta Humala como el presidente Sebastián Piñera, o tiene que ver tal vez con la madurez cívica de los peruanos y los chilenos? ¿A qué se deben estas buenas relaciones? Es una excelente pregunta. Yo creo que hay un poco de ambas cosas. Desde luego es evidente que en ambos gobiernos, en ambas presidencias, hay esa visión, y esto es fundamental. Pero además creo que hay otro elemento, y es que las sociedades presionan en ese sentido. El nivel de intercambio comercial, el nivel de inversión en ambos lados. Ya no solamente Chile en Perú, esos capitales estaban allí hace mucho tiempo, ahora también capitales peruanos en Chile, cerca de 7.000 millones de dólares, cosa que es notable y muy novedoso. El movimiento turístico, hoy día Perú es el primer destino para los viajeros chilenos, antes era Argentina. Es decir, ¿eso qué significa? Que las sociedades presionan en ese sentido. Y cualquier dirigente político que quisiera ir en contra de eso, evidentemente tendría que vencer unas corrientes, digamos, que son muy poderosas y probablemente se lo pensaría dos veces antes de intentarlo. De modo que creo que ese factor que viene un poco de abajo hacia arriba ha sido un elemento central, pero desde luego no habría sido suficiente. Tenía que haber además un poco de, digamos, esfuerzo visionario por parte de los grandes dirigentes públicos en ambas partes de la frontera para que ese proceso funcionara como ha funcionado. Y eso se dio felizmente en estos dos gobiernos que han coincidido y que en otro tiempo quizá no habrían podido llevarse tan bien como ahora. Creo que el hecho de que hubiera una maduración en la visión política de Ollanta Humala ayudó muchísimo, porque en alguna época ya muy anterior, muy pasada, en el propio Ollanta Humala había un discurso más nacionalista que quizá pues hubiera en esa época dificultado la relación, pero hoy día él tiene una visión muy moderna, una visión mucho más del siglo XXI, y eso ha ayudado mucho, yo creo, a facilitar una relación con el presidente Piñera. Ese es un punto muy interesante del cual usted habla, porque nosotros conocimos a Ollanta Humala principalmente por su discurso antichileno, por tener una postura bastante nacionalista en su primera campaña electoral, y vemos ahora tal vez a un estadista
mucho más centrado, que tal vez también hay mucha confusión sobre en qué lugar político se encuentra, porque primeramente se habló que tal vez tenía ideas más relacionadas con la izquierda, ahora, dada la situación económica, tal vez lo podemos ubicar en otro podríamos decir, panorama político. En ese sentido, el cambio de Ollanta Humala o cómo él ha tenido la conducción de Perú y también dónde poder uno hacer referencia a dónde se ubica. Claro. Es muy interesante la pregunta. En realidad la evolución de Ollanta Humala es anterior a su gobierno. Mucha gente en el exterior piensa, incluso un sector de la opinión pública dentro del Perú piensa que su evolución realmente se dio aceleradamente una vez que se vio montado sobre el caballo del gobierno. En realidad yo creo que se inició mucho antes. Yo creo que se inició después de la elección anterior, de 2006, cuando él tenía un discurso mucho más radical. Y cosa que evidentemente significó para él un revés importante, aunque tuvo una actuación muy exitosa, de todas maneras perdió la elección. Yo creo que ese proceso se inició de evolución y de cambio y maduración en su visión política, se inició ahí. Y luego a lo largo de los 5 años que median entre el 2006 y el 2011, él tuvo ocasión de enriquecer mucho esa visión. De modo que cuando llega al gobierno ya es un Ollanta Humala muy distinto y desde luego en el propio gobierno evidentemente ya obligado a tomar decisiones de responsabilidad, eso se ha acentuado todavía más. ¿Dónde se ubica Ollanta Humala hoy día? Yo creo que se ubica en una posición que de algún modo toma de la izquierda moderada y de la centro derecha lo mejor. Es decir, en el caso de la centro izquierda yo creo que hay una preocupación hoy día social que evidentemente se ha traducido en unas políticas muy intensas, que yo creo que han tenido un eco en la población muy evidente. Sus cifras de aceptación son muy altas en comparación con las que fueron, digamos, las tradicionales de gobiernos anteriores. Pero también de la centro derecha ha tomado la convicción de que este es el modelo del desarrollo. Es decir, que cualquier cosa que perjudicara este modelo llevaría al Perú hacia una ruta equivocada por la cual ya transitamos nosotros hace algunos años y que tuvo consecuencias muy traumáticas. Entonces, él ha hecho esa especie de compaginación de ambas cosas de un modo que es bastante creativo, ¿no? En fin, siempre se pueden hacer más reformas, siempre se pueden hacer más cosas. Creo que es importante entender que nosotros no hemos llegado al desarrollo todavía, pero en cualquier caso, él se ubica en una especie de punto de encuentro entre una centro izquierda, digamos, con una preocupación social y una centro derecha que apuesta muy firmemente a un modelo de economía abierta. Ahora, hablemos un poco de lo que sucede en nuestra región. Particularmente, muchos hablan de qué es lo que va a suceder con este eje más de izquierda, con la muerte de Hugo Chávez. Algunos apuestan que tal vez Rafael Correa podría ser su sucesor, y se lo pregunto particularmente por la tesis que usted sostiene, que es que finalmente la Alianza del Pacífico un poco va a ir dejando de lado esta, podríamos decir, preponderancia que tuvo en algún momento en Sudamérica este eje más de izquierda. ¿Cómo ve lo que va a suceder en estos días cuando sabemos que obviamente estamos a puertas de una elección en Venezuela? ¿Qué es lo que va a suceder en nuestra región con estos cambios que está experimentando? No? Hay muchos factores que están en juego simultáneamente, ¿no? Uno de ellos evidentemente es la ausencia de Hugo Chávez, que le daba a esa izquierda evidentemente una proyección desproporcionada, ¿no? Muy, digamos, preponderante en la izquierda latinoamericana. Otro elemento importante es el deterioro del modelo venezolano, ¿no? Hasta hace algunos años todavía, gracias a los ingresos del petróleo, esa realidad estaba como disimulada. Hoy día esa realidad ha empezado a cobrar una mayor vigencia, y evidentemente el hecho de que haya un gran desabastecimiento, de que haya un casi colapso del aparato productivo, significa que a pesar de los ingresos del petróleo, ese modelo está en una seria crisis. Evidentemente eso se va a reflejar en un debilitamiento de la influencia exterior de Venezuela, ¿no? Otro elemento importante que creo que existe en estos momentos es el hecho de que hay un grupo de países que han tenido una vigencia internacional o una vigencia regional más bien menor, empiezan hoy día a cobrar más importancia precisamente por el éxito relativo de su modelo en comparación con los modelos que están fracasando. Eso sería y Chile, ahí es donde Perú. Están, así es, Chile, Perú, Colombia, el propio México, ¿no? Y eso es lo que se llama la Alianza del Pacífico. Hoy día hay muchos países que están tocando la puerta de la Alianza del Pacífico y quieren entrar, incluso países que no tienen nada que ver con el Pacífico, como Uruguay, por ejemplo, que está de observador. Entonces yo lo que veo es que la posibilidad de que la Alianza del Pacífico cobre un perfil más nítido, más de mayor proyección internacional, se da. Y también creo que ocurre otro elemento que ayuda mucho en esa dirección.
aunque no es un elemento muy positivo, y es la desaceleración económica de Brasil. Brasil es el gigante sudamericano, sí, claro, es el país, en cierta forma, obligado a ejercer el liderazgo. Sin embargo, hay una desaceleración tremenda en la economía brasileña, están en una situación complicada, hay un debate interno sobre qué hacer a este respecto, y eso debilita el liderazgo de Brasil en la región. Por tanto, hay un vacío que hay que llenar, y por eso digo yo que es importante, desde luego nadie va a desplazar a Brasil, que es Brasil, pero de todas maneras es importante que los países que van bien y que empiezan a coordinar mucho sus políticas, como los que acabo de mencionar, empiecen a proyectarse un poco más, sin necesidad de declarar guerras ideológicas a nadie, simplemente para predicar con el ejemplo, ¿no? En ese sentido, usted señala que quien podría reemplazarlo sería México, en esa postura tan hegemónica de Brasil. México está en un momento realmente fascinante. En los últimos años, el país, digamos, de América Latina que fue emblemático de la región de cara al resto del mundo fue Brasil, evidentemente, ¿no? Sí. La estrella de México se opacó, había tenido México su gran momento en los años 90, luego se opacó esa estrella, y ahora resurge la posibilidad de que México vuelva a cobrar un rol importante. Así como la economía de Brasil va muy desacelerada, creció menos de 1% el año pasado, la de México creció 4%. Hoy día México se ha convertido en la gran plataforma de manufacturas de América Latina, vende $300.000 millones en manufactura, muchas empresas que invertían en China están yendo a México, y hay un nuevo presidente que ha logrado una especie de lo que llama el Pacto por México, en el que la oposición participa, y se ha comprometido a hacer 2 o 3 reformas muy importantes. Si las logra hacer y México empieza a tomar, digamos, un liderazgo económico en la región, yo creo que se daría una situación de lo más interesante. Y el hecho de que nosotros estemos, chilenos y peruanos y etcétera, estemos junto con México en la Alianza del Pacífico, puede significar para esta alianza también un gran momento, ¿no? Ahora, hablábamos hace pocos instantes de las buenas relaciones chileno-peruano, independiente del diferendo marítimo, pero una situación bastante distinta se ha dado entre Chile y Bolivia. Particularmente el ambiente se ha encrispado en estos últimos días con las declaraciones de Evo Morales, con la respuesta a nuestro país. ¿Cómo ve usted ese proceso? ¿Por qué hay tanta diferencia entre lo sucedido entre Chile y Perú? Y también, ¿cómo nos plantea esto a nivel regional? ¿Cómo nos ven nuestros vecinos cuando tenemos un diferendo que ya estamos a la espera del resultado con Perú y también atentos a lo que pueda suceder con Bolivia? Yo creo que esto tiene mucho que ver con la dinámica interna en Bolivia. Hay sectores en Bolivia, en la vida política, en la vida pública en general, sectores intelectuales y académicos también, que tienen una visión más constructiva de las relaciones y que quisieran encontrar alguna fórmula, evidentemente no van a renunciar del todo a su reivindicación histórica, pero que quisieran encontrar alguna fórmula de convivencia con Chile que permitiera superar este trauma. Desgraciadamente, la situación interna hace que quienes hoy día están en situación de responsabilidad en el gobierno en Bolivia tengan un interés creado en llevar la confrontación al punto máximo. Y eso hace que estas voces sensatas en Bolivia queden muy marginadas y debilitadas, por lo menos por ahora, ¿no? Entonces, veo difícil que en el corto plazo esto tenga una solución. Al mismo tiempo, desde luego, el hecho de ser un año electoral en Chile no ayuda a nada. Es difícil que alguien haga una propuesta que pueda terminar siendo utilizada por los adversarios en Chile, evidentemente, para debilitar su posición de cara a las elecciones de fin de año. Pero yo tengo la esperanza de que una vez que haya un nuevo gobierno, que puede ser un gobierno continuista o un gobierno de la oposición, no lo sé, pero en Chile, y se supere ya la etapa electoral, y una vez que se supere también esta dinámica interna en Bolivia, se creen las condiciones para una negociación en la que algo habrá que buscar como fórmula creativa para resolver este problema. Y esta imagen o esta teoría del mal vecino del cual habla Evo Morales, sabiendo también que él va a la reelección, que es una apuesta también poder avanzar en esta materia, ¿puede ser tan así? ¿Puede ser que finalmente Chile, al cerrar la posibilidad de diálogo en aspectos que tienen que ver con esta demanda de soberanía, de una salida soberana al mar por parte de Bolivia, nos pueda perjudicar? Bueno, hasta ahora no ha conseguido Bolivia, y esto es muy interesante, una solidaridad, digamos, latinoamericana en este aspecto. Ha conseguido, desde luego, una solidaridad ya más histórica, si quiere usted, pero no una solidaridad activa en su confrontación con el gobierno del presidente Piñera, cosa que me parece muy notoria. Por ejemplo, la reunión del CELAC que hubo en Santiago hace algunas semanas, Bolivia intentó despertar la solidaridad de países vecinos en contra de Chile y no lo consiguió y quedó bastante aislado, y me parece a mí que eso evidenciaba que había un ánimo en la región, si bien de mantener, digamos, un respaldo a la reivindicación general, genérica,
de no ser utilizados en una confrontación que tiene evidentemente unas claves internas en Bolivia. Esto significa que Bolivia va a estar muy sola si quiere llevar esto a una confrontación beligerante permanente. Ahora, lo que sí creo que es importante es entender que mientras todavía esté pendiente la reelección del presidente Evo Morales, va a ser muy difícil que dentro de Bolivia se den las condiciones para que Morales sienta que tiene que ponerle freno a esta confrontación. Lógicamente, hasta que no se den las elecciones, él va a tratar de sacarle partido a esta confrontación. De modo que va a haber que tener paciencia y en la medida en que no logre Morales crear una especie de cerco regional contra Chile, cosa que no ha logrado hasta ahora, pues tampoco hay que, digamos, darle más importancia de la que tiene, ¿no? Y usted lo señaló, este es un año muy clave para nuestro país, además también usted está muy atento constantemente a la situación política que se da en Chile, año electoral, y tenemos también aquí una figura que ha captado un poco la atención en los últimos días, que es la expresidenta Michelle Bachelet. Ella durante mucho tiempo apostó por el silencio como estrategia, y ha llegado y ha también ha estado sujeta a ciertas críticas porque finalmente no ha dado posibilidades de que la prensa pueda interactuar con ella, se ha mantenido un poco al margen. ¿Cómo ve esa estrategia? ¿Cómo se ve el proceso que está viviendo nuestro país por parte de los peruanos, que también es bastante clave en las relaciones? Bueno, se ve desde fuera como un gran enigma. Es decir, una de las preguntas que se hace a la opinión pública afuera es ¿por qué con un gobierno que ha tenido mucho éxito, es un gobierno percibido en el exterior como un gobierno altamente exitoso, hay una valoración interna del gobierno que es relativamente baja? Por otro lado, ¿por qué en la oposición, que está en general, no solamente a nivel de partido, sino también como coalición, me refiero a la concertación, con un nivel de valoración tan bajo, hay una figura que tiene un nivel de valoración tan alto, ¿no? Todos estos son elementos, digamos, bastante novedosos en la política latinoamericana, por lo menos actual, y evidentemente representan desde fuera un gran, digamos, punto de interrogación, ¿no? Yo creo que a medida que avance la campaña van a pasar algunas cosas. Si la historia reciente nos dice algo, las cosas se van a emparejar un poco más. El desnivel que hay ahora creo que no se va a mantener. O sea, ¿usted cree que la expresidenta debiese bajar? Puede bajar o puede subir, digamos, el candidato oficialista, cualquiera de los dos que gane la primaria. Me parece que las cosas van a tender a emparejarse un poco más. Creo que también va a empezar a haber un mayor nivel de desgaste en la presidenta Bachelet. Evidentemente, en este momento para ella es relativamente fácil mantener un silencio, digamos, cauteloso, pero a medida que avance la elección, incluso su propia primaria, donde tiene que competir con un candidato de la democracia cristiana, que seguramente le va a exigir ciertos pronunciamientos, me imagino que irá arriesgando más, y en la medida en que arriesgue más, la posibilidad de, digamos, perder algo de esa especie de virginidad política de que goza todavía, pues irá convirtiéndose en algo distinto de lo que es hoy, ¿no? No sé, digamos, lo que va a pasar, no creo que lo sepa nadie, pero desde luego para ella el gran desafío es preservar un capital político que en cierta forma ya no puede crecer más. Y que ella tiene que hacer durar durante varios meses en medio de dos elecciones, una primaria y luego una general, ¿no? Y usted señalaba, y también lo ha dicho en la prensa, finalmente puede ser que parte de la estrategia de la expresidenta sea finalmente, y también lo hemos visto por parte del gobierno, hacer una comparación constante. Se da en este momento una situación bastante particular en nuestro país, buenas cifras económicas, buen empleo, hay avances en distintas áreas, pero el gobierno logra una aprobación baja. La última encuesta de IMARC también así lo confirmó, y particularmente la figura del presidente Sebastián Piñera no ha logrado remontar en las encuestas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿A qué se puede deber este fenómeno? ¿Cómo ven la figura de Sebastián Piñera? Mire, es una situación de lo más interesante, ¿no? Desde luego se ha dado en algunos otros países algo semejante, en la medida en que un gobierno que hace muy bien las cosas no tiene en una etapa inmediata un gran nivel de aprobación, pero a medida que avanza el tiempo lo va ganando. Esta es una posibilidad. Otra posibilidad es que se haya ya desatado en la sociedad chilena un nivel de demanda y de exigencia social sobre el modelo que sea excesiva. Es decir, se le pide al modelo más de lo que puede dar de sí. Y ya en cierta forma se da por sentado, se da por hecho que el modelo tiene que ser siempre un modelo de crecimiento. Y por tanto ya no se valora tanto la gestión del gobierno de turno, es decir, la causa y efecto entre la gestión del gobierno y el éxito económico. La gente
piensa que es parte del paisaje natural de las cosas. Y en cierta forma, la siguiente etapa es exigirle al modelo muchas cosas. Yo haría, por supuesto, con mucho respeto y con mucha humildad, una pequeña advertencia, sobre todo a partir de la experiencia española que yo he seguido muy de cerca. Hay un momento en que el nivel de exigencia social sobre el modelo puede ser tan desproporcionadamente alto que ponga en peligro la vigencia del propio modelo. Eso pasó en España. España tuvo una etapa de crecimiento, de éxito. La gente empezó a exigirle a ese modelo más de lo que podía dar de sí en términos redistributivos y al final terminaron matando la gallina de los huevos de oro y por eso España está en la crisis en la que está, ¿no? No digo que Chile esté cerca de que ocurra eso, desde luego, pero nunca está mal digamos, aprender de la experiencia ajena, ¿no? Perfecto. Bueno, te queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros. Nos faltaron temas, pero obviamente en razón del tiempo vamos a tener que dejarlo hasta acá. Pero muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos la posibilidad de conversar muchísimos temas interesantes. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa, pero vamos a volver pronto con más noticias.